Mientras las palabras heladas de su madre perforaban el aire navideño, la sangre es más espesa que el agua querida, lo entenderás. Un día me di cuenta de que esto no era solo frialdad, era crueldad, pero el día que ella se burló planeando ir a la universidad, qué ambicioso para alguien como tú, lo sabía. Era guerra. La primera vez que lo vi tan claramente como recuerdo la primera vez que la conocí. Su madre. Ambos éramos 13 incómodos a nuestra manera, pero había algo en el que me atrajo. No era solo el enamoramiento adolescente se sintió como algo más profundo y a medida que nuestra relación creció, también lo hicieron mis encuentros. Su familia, particularmente con su madre. Mis interacciones iniciales con ella fueron cordiales, aunque algo frías. Yo era un joven ingenuo y ansioso por ser aceptado. Recuerdo cómo ella sutilmente dirígeme fuera de las fotos familiares durante la Navidad diciendo cosas como, Dios mío, esto es solo para la familia inmediata, tal vez podrías ayudarme a poner la mesa. Principio no le di mucha importancia. Pensé que tal vez así era como las familias habían crecido yo mismo vivía en un entorno menos formal, pero a medida que pasaba el tiempo estos pequeños actos de exclusión se hacían más frecuentes. Me alejaban amablemente con algún pretexto u otro cuando se trataba de juegos o discusiones familiares, No te tomas un descanso, querida, para ponerse al día con la familia. Ella decía que su tono era cortés pero firme al principio. Pensé que estaba siendo demasiado sensible al leer demasiado comentarios inofensivos, pero el patrón era innegable, no se trataba solo de quedar fuera de las imágenes o los juegos, era la forma. Ella. De su familia enfatizaba la palabra como para recordarme que yo no era parte de ella. Sus comentarios nunca fueron abiertamente hostiles, siempre envueltos en un barniz de cortesía, pero el mensaje era claro. Yo era un extraño. Intenté hablar, le dije a mi novio sobre eso, pero él siempre lo ignoraba. Así es ella, decía. No podía evitar la sensación de que había algo más en su comportamiento, era como si me viera como una amenaza, un intruso no deseado en ella. Vida familiar cuidadosamente seleccionada, lo que lo hacía aún más confuso era su reputación dentro de la familia con la que había luchado con casi todos los parientes del lado de su. Cortando lazos y quemando puentes con una facilidad sorprendente. A menudo me preguntaba qué había causado tales fisuras, qué palabras se habían dicho crear tales abismos, pero nunca me atreví a preguntar. Era una situación extraña sentirme parte de algo especial con mi novio, y sin embargo, tan claramente aparte de un aspecto clave de su vida. Que crecimos, nuestra relación se fortaleció con cada año que pasa. La división entre su familia y yo, o mejor dicho, su madre, solo parecía ampliarse, pero me aferré a la esperanza de que algún día las cosas cambiarían y que yo sería visto como algo más que un simple extraño mirando en el frío del aire invernal. Era nada comparado a la frialdad que sentí en su sala de estar. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina y la casa estaba envuelta en luces festivas. El árbol centelleaba en la esquina, pero el calor de la temporada parecía pasar por alto su corazón. Sabes, querida, siempre es agradable ver un amor joven, pero... Recuerdo que las cosas cambian, dijo una noche, su voz mezclada con una dulzura engañosa mientras me entregaba una taza de chocolate caliente. Las palabras flotaban en el aire, una advertencia velada envuelta en un tono de abuela. Recuerdo haber mirado a mi novio buscando consuelo, pero él estaba absorto en conversación con su padre, riéndose de algún. Sentí una punzada de aislamiento, un grito silencioso en una habitación llena de voces. El cambio puede ser bueno, respondí tratando de mantener mi voz firme. Trae nuevas oportunidades. Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. De hecho lo es, pero la familia siempre permanece. La sangre es más espesa que el agua después de... El estrés que ella hizo la familia me hizo un nudo en el estómago. Era una barrera, una línea dibujada en la arena que no podía cruzar. Los días se convirtieron en meses y cada reunión familiar se sentía como navegando por un campo minado. Los golpes sutiles continuaron, cada uno de ellos un recordatorio de mi condición. Forastero, ¿te importaría ayudarme con los platos, cariño? Simplemente vamos a pasar un rato en familia. Ella decía sus palabras, un cuchillo de terciopelo. Yo me retiraría a la cocina, el sonido de sus risas un eco distante, y me preguntaba qué estaba haciendo mal porque no podía ser parte de esa risa. Era tan difícil para aceptarme. El olvido de mi novio ante la situación solo aumentó el peso de mi soledad. Lo amaba, pero en momentos como estos me sentía a kilómetros de distancia de él. Era como si viviera en una realidad diferente.
donde los comentarios inofensivos de su madre eran solo comentarios inofensivos. Una noche, mientras nos sentábamos a cenar, se hacia mí con una calculada indiferencia. ¿Has pensado en lo que harás después de la secundaria? Es importante tener un plan, especialmente cuando no eres de una familia acomodada. Sentí que mis mejillas quemaban el ardor de sus palabras más agudo que cualquier golpe físico que haya recibido. Respondí. Tratando de enmascarar mi dolor, estoy planeando ir. La universidad, quiero estudiar psicología. Ella levantó una ceja. Elección interesante para alguien que lucha por entender la dinámica familiar básica. Mi tenedor resonó contra mi plato. Miré hacia arriba y me encontré con su mirada. No había ningún error. El mensaje ahora a ella: no me veía como digno, no de su familia y ciertamente no de hijo. Fue en ese momento, bajo el duro resplandor de la luz del comedor, que me di cuenta de que esto era más que solo una serie de malentendidos. Era una campaña deliberada para socavarme, para hacerme sentir pequeño y no bienvenido, y por primera vez comencé a preguntarme si alguna vez podría realmente ser parte de la familia la que tan desesperadamente quería pertenecer. La tensión en el aire era palpable a medida que llegaba la temporada navideña. Se acercaba la Navidad, una época de alegría, y la familia se había convertido en un campo de batalla de palabras no dichas y resentimientos ocultos. Mi novio y yo estábamos atrapados en un delicado acto de equilibrio. De dividir nuestro tiempo entre mi familia y la de él, pero este año la balanza se inclinó peligrosamente. Creo que deberíamos pasar la mañana de Navidad con mi familia y luego la tarde y la noche con la tuya, sugirió mi novio con voz vacilante, como si caminara sobre hielo fino. Asentí apreciando su intento de ser, pero temiendo la inevitable reacción de su madre. Suena como un plan, pero preparémonos nosotros mismos para la tormenta. La tormenta llegó como esperaba, pero no en la forma que esperaba. Fue un frente frío de su madre, una serie de mensajes que oscilaban entre la culpa y la ira absoluta. Ella no podía entender por qué elegiríamos más tiempo con mi familia, implicando una falta de lealtad de nuestra parte en un intento de suavizar las cosas. Le envié un mensaje de texto explicando nuestra decisión y expresando mi deseo de seguir celebrando con ellos. Realmente queremos pasar un día completo celebrando la Navidad contigo, jugando a las cartas y disfrutando de luces, escribí. La esperanza de cerrar la brecha. Su respuesta fue un trueno: así que ahora tú dictas cómo pasa mi hijo sus vacaciones, lo estás alejando de nosotros, siempre has sido manipulador. Incluso cuando era adolescente me quedé mirando el teléfono. Mis palabras se hundieron en el corazón como manipuladores y narcisistas. Me pintaron como un villano en su familiar. Yo estaba en el extranjero en ese momento esperando un respiro, pero el conflicto me siguió como una sombra. Mi novio permaneció a mi lado. Su propia incredulidad y enojo crecían con cada mensaje acusatorio de sus padres. Vinieron a nuestra casa sin ser invitados, una confrontación que terminó con él defendiéndome a mí y a nuestra y exigiendo que se fueran. No puedo creer que te llamaran abusivo y narcisista, dijo después, su voz una mezcla de ira y confusión que han cruzado una línea y no sé si podremos volver de esto. Sus palabras resonaron en mi mente mientras regresaba a casa esperando alguna resolución, pero la división solo se había profundizado, dando marcha atrás en sus acusaciones, pero el daño ya estaba hecho. Criticaron mi cada acción, cada palabra, convertía los gestos mundanos en evidencia de mi supuesta naturaleza manipuladora. Mientras escuchaba sus afirmaciones infundadas, me di cuenta de que no se trataba solo de Navidad o tiempo en familia, sino que era un esfuerzo concertado para socavarme y como el villano en la vida de su hijo. Y a medida que las acusaciones se acumulaban, también lo hice. Mi resolución. Mi novio y yo tomamos una decisión que fue desgarradora pero necesaria. Decidimos que no los invitarían a nuestra boda. Era una línea trazada en la arena, una postura contra la marea implacable de su hostilidad. Pero incluso cuando tomamos esta decisión no pude evitar sentir una profunda sensación de pérdida. Una parte de mí siempre había esperado la reconciliación para una familia unida, pero mientras la nieve caía suavemente afuera cubriendo el mundo blanco, me di cuenta de que algunas divisiones eran demasiado amplias para hacer bridge y tal vez algunos lazos estaban destinados romperse. El vuelo de regreso a casa me pareció más largo de lo habitual. Cada milla se extendía sin fin. Mi mente era un torbellino de emociones que repetían los acontecimientos recientes que habían puesto nuestras vidas patas arriba. Había esperado que mi viaje al extranjero ofreciera un descanso de la tensión,
pero en lugar de eso sentí. Si estuviera regresando a un campo de batalla cuando entré a nuestra casa. Las paredes familiares le parecieron a hecho los restos de la discusión que había tenido lugar en mi ausencia. Mi novio me saludó con un fuerte abrazo, un reconocimiento silencioso de la tormenta que estábamos capeando juntos. Me contó los detalles de la visita de sus padres, como habían venido con acusaciones y se habían ido con ira. Su voz temblaba con una mezcla de furia e incredulidad. Dijeron que estabas controlándome, que nuestra relación es abusiva. No podía creer lo que estaba escuchando. Tuve que pedirles que se fueran. No podía soportar oírlos hablar así de ti. Me senté allí entumecido de procesar sus palabras. Una cosa era ser en el lado receptor de comentarios pasivo-agresivos, pero ser acusado de ser un abusador era algo completamente diferente. Se sentía surrealista, como una narrativa retorcida de una vida diferente. En los días siguientes, nuestra casa se convirtió en un refugio, en una prisión. Estábamos a salvo de sus acusaciones. No pudimos escapar de la realidad de la situación. La ruptura entre mi novio y sus padres se había convertido en un abismo y no pude evitar sentirme responsable. Pasamos las tardes hablando, a veces en círculos, sobre qué hacer a continuación. Tal vez deberíamos simplemente escaparnos. Sugirió una noche, medio en broma, medio en serio. Al menos no tendríamos que preocuparnos por a quién invitar. Me reí, pero la idea permaneció en mi mente, intentando escapar del drama, pero en el fondo sabía que huir no era la solución. No se trataba solo de una boda, se trataba de mantenernos firmes y no dejar que sus acusaciones infundadas nos definan. Las llamadas de sus padres. Con una mezcla de retrocesos y nuevas acusaciones que parecían estar aferrándose a un clavo ardiendo, tratando de encontrar alguna razón para validar su desdén por mí. Me dijeron: no digas por favor ni gracias lo suficiente. Mi novio me dijo, su voz teñida de exasperación: y ahora que decir que nunca los saludas adecuadamente es como si creando una versión tuya que ni siquiera existe. Los escuché sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Las acusaciones eran tan mezquinas, tan alejadas de la verdad que casi era ridículo. Pero debajo de lo absurdo había una comprensión dolorosa de que estaban tratando de borrar a la persona que yo estaba reemplazando con una caricatura de su creación. Como en los días se convirtieron en semanas. El shock inicial de sus palabras dio paso a una determinación profundamente arraigada. Me negué a permitir que su percepción de mí se convirtiera en mi realidad. Había pasado demasiado tiempo tratando de ganarme su aprobación para encajar en su estrecha definición de familia, pero no más. Ya era de definirme para mantenerme firme en quién era y quién quería ser. La decisión de no invitarlos a nuestra boda se solidificó en mi corazón. No se trataba solo de trazar una línea, se trataba de elegirnos a nosotros mismos. Nuestro amor sobre la dinámica tóxica de su familia fue una elección hecha con el corazón apesadumbrado, pero con visión clara del futuro. Queríamos construir uno basado en el respeto, la comprensión y el amor incondicional. Cuando el invierno se convirtió en primavera, vi el mundo volver a la vida. La nieve se derrite para revelar la resistente tierra que hay debajo, y en esa renovación encontré un reflejo de nuestro propio viaje, un testimonio de la que se obtiene al enfrentar juntos la adversidad. Volver a una apariencia de vida normal después de tal agitación fue como tratar de reconstruir una historia destrozada. Sabíamos que nunca volvería a ser lo mismo, pero esperábamos encontrar algo de belleza en la imperfección de la nueva forma que estaban tomando nuestras vidas. Mientras me sentaba frente a novio una noche, el zumbido de la ciudad fuera de nuestra ventana no pude evitarlo. Pero siente el peso de las acusaciones de sus padres persistiendo entre nosotros. ¿Crees que hay algo de verdad en lo que dijeron acerca de que yo era manipulador? Le pregunté con mi voz apenas por encima de un susurro. Él se a través de la mesa y tomó mi mano entre las suyas. No, absolutamente no, no lo hacen. Mira a la persona increíble. Veo que no te conocen como yo. Sus palabras fueron un bálsamo, pero las cicatrices aún eran tiernas. Me encontré repitiendo cada interacción con sus padres, analizando mis palabras, mis acciones, buscando cualquier indicio de persona que me acusaron. De serlo fue agotador, como perseguir sombras en un laberinto sin fin. Su reciente llamada, un intento de retractarse de sus acusaciones anteriores mientras seguía lanzando otras nuevas, solo aumentó la confusión. Las afirmaciones eran péticas y ridículas por su trivialidad, pero su impacto fue profundo. Lo acusaron yo de no decir por gracias lo suficiente, por no saludarlos adecuadamente, una letanía de modales que, según ellos,
Me encontré riendo en un momento y llorando al siguiente. ¿Cómo pueden decir estas cosas después de todo? Se centran en bromas. Dije mi risa. Teñido de incredulidad, es su forma de tratar de controlar la narrativa. Mi novio respondió con firme, pero sus ojos revelaban la confusión interior. Están tratando de pintarte bajo una cierta luz para justificar su comportamiento. La conversación se centró en nuestra próxima boda. Un tema que una vez trajo alegría pero ahora fue ensombrecido por la ausencia de sus padres. ¿Estamos haciendo lo correcto? Pregunté la duda arrastrándose. Somos, él afirmó su agarre. Mi mano apretando. Esto se trata de nosotros, nuestro amor, nuestro futuro, no sus prejuicios. En las semanas que luego nos concentramos en planificar nuestra boda, una celebración de nuestro viaje y la vida que estábamos construyendo juntos, fue un proceso agridulce. La alegría de planificar nuestro día especial se mezcló con el dolor de la ausencia de padres, pero a medida que se acercaba el día de la boda, encontré fuerza en el amor que nos rodeó, amigos, mi familia, y lo más importante, mi pareja. Su apoyo fue un recordatorio de que la familia no se trata solo de sangre, sino de las personas que te apoyan y que te ven como realmente. En vísperas de nuestra boda, como yo lo hice. Mirando la ciudad, las luces titilando como estrellas lejanas, me di cuenta de que este era un nuevo comienzo, una oportunidad de dejar atrás el dolor y las acusaciones para dar un paso hacia un futuro lleno de amor y comprensión. De que nuestra decisión de excluir a sus de la boda no solo se trataba de trazar un límite, se trataba de elegir la felicidad sobre la toxicidad, la paz sobre el conflicto. Era una declaración de que no dejaríamos que sus puntos de vista estrechos dictaran el curso de nuestras vidas. Mientras me alejaba de la ventana listo para abrazar el futuro que el camino por delante tendría sus desafíos, pero también sabía que juntos éramos lo suficientemente fuertes para enfrentar cualquier cosa que se nos presentara, no por la aprobación de los demás sino por el amor que compartíamos, un amor que era el nuestro, inquebrantable y verdadero. En la mañana del día siguiente. Nuestra boda. Me desperté. Una mezcla de emociones girando dentro de mí. Hoy se suponía que sería el día más feliz de mi vida, sin embargo, había una sombra proyectada por la ausencia de sus padres mientras me sentaba en el borde de la cama viendo el amanecer pintar el cielo. En tonos naranja y rosa. No pude evitar reflexionar sobre él. Que nos había llevado hasta aquí. La casa estaba en silencio, la calma antes de la tormenta de celebración. En este raro momento de soledad mis pensamientos se dirigieron a sus padres. Había una parte de mí, una pequeña parte esperanzada, que había deseado la reconciliación por un milagro que repararía los lazos rotos, pero a medida que luz del amanecer se hizo más fuerte, también lo hizo mi comprensión de que algunas cosas estaban más allá de la reparación. Pensé en las acusaciones, las palabras hirientes, los intentos implacables de pintar. Yo como alguien que no era, había sido una batalla no solo contra sus percepciones sino contra mis propias dudas. Sus palabras habían plantado de incertidumbre en mi mente haciéndome cuestionar mi valor, mi lugar en su vida. Pero mientras estaba sentado al borde del abismo de un nuevo capítulo me di cuenta de que sus palabras también me habían dado algo de resiliencia invaluable. Había aprendido a defenderme, a confiar en el amor y el apoyo de aquellos que realmente me había descubierto una fortaleza que no sabía que había forjado. En el fuego de su juicio injustificado me puse de pie, mi reflejo en el espejo, un testimonio del viaje de hoy. No era solo una novia, era una superviviente, una guerrera que había luchado por su lugar en el mundo. El día se desarrolló en un borrón. Risas, lágrimas y bailes interminables. Nuestros amigos y familiares nos rodearon. Su amor y alegría eran palpables en cada abrazo. Cada sonrisa de felicitación. Mis padres brillaban con orgullo. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras veían a Estados Unidos intercambiar votos y allí estaba él, mi compañero, mi roca parada frente a mí. Con una de amor tan profunda e inquebrantable que me dejó sin aliento cuando hicimos nuestros votos prometiendo amarnos y apreciarnos mutuamente en la enfermedad y en la salud. Sabía que éramos más que marido y mujer, éramos socios en todos los sentidos. La palabra unidos por un amor que había resistido la más feroz de las tormentas. Cuando la llegó a su fin, nos quedamos juntos viendo partir a nuestros invitados. El aire se llenó con los ecos de risas y música, los restos de un día lleno de amor y celebración que hicimos. Él susurró, sus brazos me rodearon. Realmente lo hicimos, sí, lo hicimos.
Respondí mi corazón lleno y seguiremos haciéndolo todos los días por resto de nuestras vidas. Nos quedamos allí abrazados mirando el cielo estrellado. Fue un momento de paz y satisfacción, un final tranquilo para un día que marcó el comienzo de nuestro para siempre. Mientras estaba acostado en la cama esa noche, sus brazos me rodearon y me di cuenta de que así era como se sentía el verdadero. No se trataba solo de gestos románticos o las declaraciones apasionadas de estar juntos frente a la adversidad, de elegirnos unos a otros una y otra vez, incluso cuando el mundo parecía estar en nuestra contra. Nuestro viaje no había sido fácil, pero nos había llevado a este momento, a un amor que era más fuerte y oscuros.